Buenos días. Bueno, para empezar la plática vamos a ver lo que es una perspectiva en el manejo de la influenza y el seguimiento de estos pacientes. Tenemos que definir la importancia de la enfermedad en base a que, bueno, para empezar es una enfermedad que tiene una transmisión por medio de aves y su capacidad de migración, que es una enfermedad que ocasionó ya una pandemia en 1918, que fue cuando debutó, y tiene la capacidad, la influenza, de generar mutaciones y generar nuevas cepas, así como tiene la capacidad de producir complicaciones y mortalidad en los pacientes. El virus de la influenza, para centrarlo en un punto, pertenece a la familia de los Orthomyxiviridae, que es una familia viral, la cual está compuesta de 8 cadenas de RNA y tiene principalmente dos proteínas antigénicas, que es la hemaglutinina y la neuroaminidasa. Una proteína que es la hemaglutinina, que utiliza para su unión con la célula y entrar dentro de la célula principalmente respiratoria, y la neuroaminidasa, que la utiliza como un punto de salida en este proceso. Ahora bien, el virus de la influenza lo vamos a conocer en 3 cepas virales diferentes, que es influenza A, que es la más conocida y es la de importancia epidemiológica por su capacidad de hacer pandemias o hacer infecciones diseminadas. Los otros tipos, como son influenza B e influenza C, se quedan a reserva como gripas estacionales o como enfermedades tipo influenza estacionales sin mayor afección clínica. Ahora, por otro lado, en lo que es la historia, el virus de la influenza debutó en 1918 como H1N1. Previamente era ya conocida en humanos, pero hasta 2018 logró hacer su debut a nivel porcino y tener una capacidad de mutar su proteína de hemaglutinina. Con esto logró posteriormente hacer una larga historia de eventos epidemiológicos de importancia, en las cuales se documenta una epidemia en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en el 43. Posteriormente se documenta el nacimiento de influenza AH2N2, la cual ya aportaba 3 segmentos nuevos en el 57, y posteriormente en el 74 se describió por primera vez la influenza con una variedad porcina. Y la última ocasión, previo al 2009, de un brote poblacional abierto y masivo, fue en 1976, secundario a una infección que empezó en un fuerte militar en los Estados Unidos, que es el Fuerte Dix. Ahora bien, el virus de importancia podemos ver que posteriormente al 76, el virus de la influenza no volvió a ser visto, o sea, no había un documento nuevamente que hablara del virus desde los 70 hasta el 57. Esos 20 años no hubo un periodo de influenza, y haciendo un análisis del virus, se documentó que el virus de influenza que apareció entre el 74 y el 77 era una cepa viral derivada de 1950. Entonces el virus estuvo básicamente en hibernación durante 20 años. También podemos conocer de actualidad que el virus de H1N1 es un virus que está cambiando, que aquí en el instituto, trabajos del doctor Vázquez Pérez lograron documentar entre el 2011 y el 2014 13 sustituciones en proteínas moleculares del virus que tienen importancia a nivel de virulencia y respuesta en células T y el complejo mayor de histocompatibilidad. Por otro lado, a nivel internacional, se documentó un evento de un virus que tenía una combinación de genoma aviar, porcino y humano, que se dio entre 2005 y 2009. Y como les comenté originalmente, el virus tiene la capacidad de mutar y con ello de producir infecciones nuevas ante un sistema inmune que no conoce sus proteínas antigénicas modificadas. De esto, el virus como tal, este es su esquema, donde tiene su proteína de hemaglutinina, que es de entrada,
su neuraminidasa, que es de salida, y sus principales proteínas antigénicas, que es la PB1 y la PB2, así como otras que utiliza para producir destrucción de la célula, que es principalmente la PB1, la variable F2, la subproteína PAX, que esta se utiliza para disminuir la actividad celular de la célula, y la NS1, que es una proteína no estructural del virus, que la utiliza para evadir la respuesta antigénica de interferones a nivel celular. La influenza como tal es un conjunto. La manifestación clínica que vemos tiene una relación entre la capacidad del virus de hacer daño a las células, las comorbilidades que tiene el paciente y la sobreinfección o la colonización bacteriana que pueda tener ese paciente al momento de adquirir influenza. Y todas estas tres cosas van a dar un conjunto clínico que puede ser una infección leve o un SIRA grave y desencadenar en el fallecimiento del paciente. Ahora bien, la influenza como tal, como podemos ver, ha ido modificando sus proteínas entre primero ser solo humana y porcina a nivel de 1918 hasta actualmente el virus 2009, que es caracterizado como virus mexicano, en el cual ya tiene partes genéticas de mutaciones de humano, ave y puerco para lograr hacer un H1N1 con una variedad PMD09, que es la pandémica del 2009, ya con infección pandémica para los seres humanos. Como tal, epidemiológicamente, bueno, vemos que es un virus estacional, que es invernal, principalmente se presenta en zonas templadas y los niños son el vector principal que va a transportar esta infección viral entre los adultos, facilitada porque en tiempos de frío los humanos tienden a estar juntos. La vigilancia epidemiológica se hace a partir de una página de la OMS que se llama la FLUNET, y esta está alimentada por las direcciones de epidemiología de todos los países participantes. Hasta esta sesión se revisó la semana 21 a 39, que es el periodo interestacional, porque nos encontramos en la semana epidemiológica 31, y hasta ahorita tenemos una actividad atípica de la enfermedad, observando que hay un brote en la región sureste del país con 484 casos, de los cuales en su mayoría se presentan como influenza AH1N1. Podemos ver en esta gráfica ya de la FLUNET, que es la página de la Organización Mundial de la Salud, para el seguimiento de virus, que los principales casos detectados hasta el momento van a ser durante el periodo estacional, y ahorita, por ejemplo, que estamos en la semana 31, podemos ver que los casos tienden a ser hacia la baja. Eso se va repitiendo a lo largo de los continentes. Esto estamos viendo el hemisferio norte, tiene el mismo comportamiento que la gráfica a nivel mundial. Por otro lado, aquí en México, a nivel de la misma semana 31, estamos viendo el brote que hay ahorita activo en la península de Yucatán, que es de la semana 26 hasta la semana 30 de casos que ha habido de influenza. Y básicamente el causante pues es influenza pandémica, pudiendo ocasionar pues un porcentaje de infectividad bastante alto. Recordemos que la R0 del virus es de 1.2 casos por cada infectado, y el estado más afectado hasta este momento pues es el estado de Yucatán, con el 47% de los casos. Siempre siendo ahorita en este punto y el que más causa actividad, la influenza A en su variable H1N1 y en su variable H3N2. Ahora bien, la presentación de un caso se va a definir como caso cuando tenga un paciente fiebre más de 39, mialgias, síntomas gripales, que eso lo deja en la definición de enfermedad tipo influenza, y de ahí se puede hacer un abordaje como enfermedad no grave, que es igual a manejar al paciente de forma ambulatoria,
o enfermedad grave, y en las unidades de primer nivel será referencia, y en las unidades de segundo y tercer nivel será ingreso para vigilancia hospitalaria y probable manejo en la unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, los síntomas van a estar relacionados con la gravedad de la enfermedad, y los pacientes que más riesgo tienen van a ser los pacientes obesos, sobre todo con un índice de masa corporal por arriba de 40, los hombres jóvenes y pacientes que tengan alguna enfermedad crónica, así como los diabéticos. En relación a grupos de riesgo, tienen mayor riesgo los extremos de la vida, las mujeres embarazadas, los inmunosuprimidos y los residentes de asilos o cuidados crónicos. Ahora bien, la neumonía grave como tal, la neumonía con influenza, es una neumonía en la cual podemos ver en datos propios del instituto que nuestros pacientes pues son concordes a la relación de lo descrito en la literatura. Son pacientes de 40 años más o menos 10 años, obesos, con índice de masa corporal de 32, diabéticos, y que ninguno de estos pacientes tenía vacunación por influenza. El tratamiento previo con antibióticos es sumamente frecuente en estos pacientes, 84%, de los cuales el 62% estaba con un tratamiento a base de cefalosporinas o derivados de penicilinas. Y la mortalidad general en esta corte que se estudió en el INER es del 21%. Ahora bien, los factores de riesgo que tienen más peso para morir por la enfermedad es ser hombre, ser fumador, ser diabético. Sin embargo, aunque es un factor de comorbilidad para muchas cosas, no lo es para esta enfermedad. El tener H1N1 como variable desencadenante también es un factor de riesgo para necesitar cuidados intensivos, y algunas otras variables que han tenido alguna tendencia, como es la albúmina y el nitrógeno ureico, han sido relativamente significativos para requerir ingreso a la terapia. Ahora bien, ¿qué cosas favorecen o disminuyen la mortalidad en los pacientes? Podemos ver que un paciente con influenza grave, con un SIRA grave, el hecho de recibir unidad de cuidados intensivos dentro de su ingreso es un factor protector de casi el 30% para no morir por la enfermedad, pero sin embargo otros factores de peso para mortalidad van a ser la hemoptisis, va a ser el requerimiento de ventilación mecánica, le da 6 veces más riesgo de morir a una persona. La edad, por cada 10 años le aumenta un riesgo más o una vez más. El género masculino aporta 4 veces más riesgo de morir por la enfermedad. Y nada más, el índice de masa corporal, aunque se asocia como factor de riesgo, en este estudio de la Corte del 2009 del INER, se observó que no tiene significancia estadística el índice de masa corporal como factor asociado a la mortalidad. Ahora, en relación al diagnóstico, pues tenemos diferentes métodos de diagnóstico, como podemos ver, que es cultivo, la proteína C reactiva, la inmunofluorescencia y las pruebas rápidas. El primer diagnóstico, o el diagnóstico de oro, es el cultivo, en el cual es tomado de secreciones nasales o secreciones faríngeas, pero este se ve afectado por la cinética viral. ¿Por qué? Porque después de 72 horas del inicio del cuadro de la enfermedad, ya la carga del virus en sangre y en mucosas ha disminuido, y por lo tanto el cultivo puede caer en su diagnóstico, y tenemos sensibilidades entre el 50 y el 90%. Por otro lado, no es rentable el uso de cultivo en clínica por la tecnología que se necesita, porque son laboratorios de bioseguridad nivel 3, que solamente los tiene el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Para su aplicación clínica tenemos otras herramientas efectivas, como es la determinación de PCR en tiempo real, que es actualmente la mejor estrategia después del cultivo. Está lista entre 4 y 6 horas y se prefiere por hisopado y al momento del inicio de la patología. Otro método es la inmunofluorescencia, en las cuales son kits comerciales que detectan los antígenos para influenza A e influenza B. El más comercial es el Rapid Detection Flu,
y tiene una sensibilidad hasta el 90% y una especificidad del 90%. Las pruebas rápidas, por otro lado, estas van a ser pruebas de screening, tienen su mejor sensibilidad en los niños, a diferencia de los adultos, que cae hasta el 60%, y son tomadas de muestras nasales o faringias y en tiempos menores de 30 minutos ya nos están entregando un resultado, así como la detección de la neuraminidasa, que es lo que van a detectar en estas proteínas, pero recordemos que todos los virus de influenza van a tener neuraminidasa. Por lo tanto, estas pruebas rápidas en algunos modelos comerciales no tienen la capacidad de diferenciar entre A y B, y algunas otras con un poquito más de tecnología sí lo pueden hacer, dependiendo de la que tengan disponible en su centro. Ahora, ¿cómo se pueden interpretar estas pruebas? Básicamente, la Sociedad Americana de Infectología nos recomienda el diagnóstico por tiempo de temporada, porque como vimos es una enfermedad totalmente temporal. Entonces, la actividad de influenza es lo que va a definir el tratamiento. En nivel de verano podemos ver que el valor predictivo positivo de la prueba es baja. Sin embargo, el valor predictivo negativo, o sea, la capacidad para decir que el paciente no tiene la enfermedad cuando la prueba es negativa, es bastante eficiente. Y esto se vuelve todo lo contrario durante un brote epidemiológico o una temporada activa. ¿Por qué? Porque el valor predictivo positivo o la confiabilidad de que la prueba sea positiva y el paciente esté enfermo se vuelve alta, y sin embargo el valor predictivo negativo se vuelve baja. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente tiene enfermedad tipo influenza y nos encontramos durante la temporada de influenza, entonces le voy a creer más al valor predictivo positivo que al negativo. Quiere decir que si tiene prueba negativa pero tiene todas las características y toda la clínica, entonces es sugerente de enfermedad tipo influenza y se autoriza tratamiento. Ahora bien, la prevención es la parte más importante de esto. Debemos considerar que nosotros nos encontramos en áreas comunes de atención de pacientes, y aquí lo importante es lavado de manos, evitar tocar mucosas, el personal que atiende enfermos sospechosos, el personal expuesto tiene que estar a una distancia de 1,80 m, utilizar el cubrebocas N95 y el lavado de manos. A nivel de traslado de pacientes, simplemente mascarilla para paciente y lavado de manos. Pero el lavado de manos se vuelve una estrategia esencial en las tres áreas de tratamiento. Ahora, las vacunas para influenza están diseñadas para prevenir la severidad de la enfermedad, no están diseñadas para evitar que se enfermen de influenza. Básicamente deben vacunarse mayores de 6 meses y toda persona con riesgo de complicaciones. No hay una limitación por edad o por tipo o solo para los de mayor riesgo. Básicamente toda persona debe ser vacunada para influenza. Ahora, ¿quién no debe vacunarse? Eso es importante. Personas alérgicas, antecedentes de Guillain-Barré por el tipo de fabricación de la vacuna, y personas con síntomas actuales de la enfermedad. Ahora, ¿qué vacuna debe recomendarse? Básicamente la OMS recomienda la vacuna de virus inactivos, también está la vacuna de virus recombinante, y actualmente para este año pasado no se recomienda el uso de la vacuna nasal. Es importante ver que ya en estas alturas ya estamos viendo que desde febrero y ahorita en el brote ya hay actividad de la enfermedad, entonces es recomendable vacunarse desde noviembre. Hay dos tipos de vacunas, que es la trivalente y la cuadrivalente, y podemos ver que la diferencia entre una y otra es la influenza B del linaje Yamagata, que es básicamente una influenza característica de Japón y el Oriente. Entonces no es necesario en población latinoamericana aplicar la vacuna de 4 serotipos, con la de 3 es suficiente y se cubre la enfermedad en su espectro general. Ahora bien, el tratamiento va a estar basado en la mecánica viral. Podemos ver
cómo los diferentes fármacos van a inhibir la polimerización del RNA, la maduración de la hemaglutinina, la liberación de la partícula, y en este caso los fármacos más usados son los inhibidores de la neuroaminidasa, que en este caso son todos los fármacos que conocemos, ¿no? Que actúan en la liberación de del virón ya formado hacia la siguiente célula. Ahora, el seguimiento de la influenza y el tratamiento de la influenza, como vimos al inicio, es una enfermedad que muta, por lo tanto que cambia. Por lo tanto, cada año en octubre, la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de la Sociedad de Infectología de los Estados Unidos, publica una actualización de tratamiento. Para este año, la actualización de tratamiento nos habla que el virus PMD09H1N1 tiene una resistencia a oseltamivir y peramivir de menos del 1% por el gen H527Y. Por tal motivo es seguro y eficaz utilizar oseltamivir tanto en H1N1, en H3N2 y en influenza B, perdón. Pero sin embargo, la resistencia a los adamantanos, como es amantadina y rimantidina, es alta y por lo tanto no se recomienda su utilidad en estos pacientes. Ahora, la profilaxis es principalmente para pacientes inmunocomprometidos que no hayan recibido la vacuna, sino con la vacuna es suficiente. Pacientes con un familiar con diagnóstico de influenza por un tiempo de 10 días en una dosis estándar. Y pacientes con riesgo de complicaciones pero sin vacuna por la temporada. Ahora podemos ver aquí el esquema de tratamiento en el cual en los adultos es 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y podemos ver que la dosis en pediatría se ajusta a kilo de peso. El zanamivir, que es inhalado, también aquí están sus dosis. Y los adamantanos para este 2017 no se utilizan. El tratamiento, es en el paciente ambulatorio, no iniciar tratamiento con antibióticos, no tiene ningún efecto, ya que de entrada en las enfermedades ambulatorias no hay complicaciones, pero se pueden infectar por otras bacterias, sí, que es neumococo, aureus, Haemophilus influenza, moraxella y acinetobacter. Pero sin embargo, no hasta que el paciente desarrolle un cuadro de neumonía se deberá dar tratamiento. No tiene indicación la profilaxis antibiótica en el paciente por influenza. Ahora, en este mismo trabajo que hicimos aquí en el instituto, como les comentaba inicialmente, la mayoría vienen con antibiótico y vienen con uso de cefalosporinas, ¿no? Con antibióticos ya iniciados u otros, peor, con un tratamiento completo para neumonía, que es cefalosporina más macrólido, un cuarto de los pacientes. Pero podemos ver que al ingreso, pacientes con influenza y sira grave, que fueron los que se incluyeron en este estudio, tienen leucocitos hacia la baja, neutrófilos normales, linfocitos característicos de una infección viral hacia la baja, y 47% de los pacientes tenían una procalcitonina por arriba de 1. ¿Qué es lo que podemos ver? Que el antibiótico no previene el ingreso por sira grave en nuestros pacientes con influenza. Y lo único que favorecemos es el desarrollo de resistencias y la selección de cepas resistentes a fármacos en neumonías comunitarias. Y esto altera principalmente la flora bacteriana normal, conocida como microbioma. Aquí se puede observar el cambio franco entre un microbioma de un paciente que no recibe antibióticos ante un paciente que sí los recibe, que es un microbioma más diverso, más variado y que sus poblaciones se encuentran un poco más en equilibrio que en lo que se observa burdamente en estos. Y estos cambios en el microbioma pues se reflejan, como podemos ver, en gravedad, manifestado por el CURV65 y el Apache 2. Entonces finalmente podemos ver como mensaje que la enfermedad es una enfermedad viral, que es una enfermedad con una capacidad epidemiológica de hacer pandemias y que su tratamiento es con inhibidores de la neuroaminidasa y que el uso de antibióticos complica y selecciona las poblaciones bacterianas resistentes. Y eso sería todo. Muchas gracias.